profe, sí se Sí, ve. profe. Sí, profe. Ya, gracias, chicos. Ya, entonces dice, identifique la consecuencia de la liberación de metano en la atmósfera producida por la fermentación intestinal de los rumiantes. Entonces vamos a hacer un cuadrito, unas anotaciones que habíamos aprendido hace algún tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a poner efecto invernadero. ¿Cuáles son del efecto invernadero? Decíamos, todo lo que sea CO2, autos, ¿qué más? Fábricas. Todos los autos, fábricas emiten CO2. También teníamos los gases de los rumiantes. Esto es metano. Vamos a ponerle con mayúsculas para que se acuerden. Metano, ¿de acuerdo? Entonces, estas van a ser nuestras palabras claves para efecto invernadero. CO2, autos, fábricas, gases de los rumiantes, metano. ¿Sí? El otro, ¿qué se dice? La otra consecuencia ambiental es la destrucción de la capa de ozono. Entonces, bueno, aquí sí los tenemos. Vamos a ponerlo lluvia ácida. Vamos en orden, ¿ya? Como está aquí. Lluvia ácida. ¿Cuál es la consecuencia de la lluvia ácida? Ya hemos visto, ¿no? En la lluvia ácida teníamos nitritos y nitratos. Yo les suelo poner como NOx o SOx. Todo lo que tenga nitrógeno, NOx puede ser. ¿A qué se refiere esta X? Que puede ser NO2 o NO3, ¿sí? Entonces lo voy a poner entre paréntesis, NO2 o también puede ser NO3. Por eso se pone con la X. Ya, el SO también quiere decir SO2 o SO3. Esta X reemplaza al número 2 o 3. ¿Sí? Eso es lo que genera la lluvia ácida. A veces no le ponen con elementos, sino como con palabras, ¿no? Pueden decir el exceso de nutrientes, el exceso de pesticidas, el exceso de insecticidas, todo lo que termine en sida, ¿ya? Nutrientes, pesticidas, insecticidas. ¿Qué más hay que termine en sida? Fungicidas, ¿sí? Eso genera la lluvia ácida. Ya, importante este tipo de preguntas de contaminación ambiental son una de las preferidas del examen. Por alguna razón, no sé por qué razón, pero tenemos que aprendernos, ¿ya? Y nos falta la tercera, dice, bueno, inversión térmica, esto es prácticamente para confundirnos, porque esto se da en climatología de manera natural, así que dudo mucho que esta sea la respuesta de alguna pregunta de contaminación ambiental, la B. En el caso de lluvia ácida ya está, nos falta el deterioro del ozono. ¿Cómo yo deterioro la capa de ozono? Entonces, ¿cómo deterioro capa de ozono? ¿Ozono con qué? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál es la causa del deterioro de la capa de ozono? Era por usar esos sprays, o sea, como que... CFCs, sprays, sprays, no sé cómo se escribe sprays, creo que se escribe así, sprays, aerosoles, todo lo que tenga este compuesto, CFCs. Si no dice CFCs, puede que les pongan con el nombre completo. Carbonados. Puede ser que les pongan con el nombre completo o si no la abreviatura, CFCs. Clorofluorocarbonados. Vamos a poner la F, fluorocarbonados. Por eso CFCs. Que están contenidos en sprays aerosoles. Sí, esos son los tres tipos de, que se dice, consecuencia ambiental que nosotros los humanos realizamos, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta y me dice, ¿cuál es la consecuencia que yo libero metano? Y justo le puse aquí con mayúsculas. Libero metano, entonces esto ha sido efecto invernadero. Respuesta correcta, la A. Listo, chicos. Vamos con la siguiente pregunta.
Vamos con la siguiente pregunta. Esto, espero le hagan captura, anoten por ahí. Bueno, aunque sí hemos visto varias veces en el pizarrón, vemos, pero sí, estos tres tipos de consecuencias son una de las preferidas de las preguntas que suelen poner en los exámenes de ingreso. Vamos con el siguiente. Vamos a limpiar esto. Vamos al siguiente, dice. Un ratito, alguien me está escribiendo. Ya. Alguien me está escribiendo, creo que es Mónica. Bueno. Ay. Esperen. Ya, sigamos por favor. A ver. Ya. Ya, dice, en el ecosistema de un estanque, el plancton vegetal forma parte del nivel de productores. En ese mismo estanque, el consumidor primario es un crustáceo conocido como gamba, el consumidor secundario es un pez pequeño llamado jiba, el consumidor terciario es un... Entonces vamos a hacer este tipo de preguntas horizontalmente, ¿no? Primero tengo el productor, y ahí a este productor se lo come el consumidor primario, y ahí a este consumidor primario el consumidor secundario, y a este el consumidor terciario. Y una vez que se mueren los terciarios, vienen los descomponedores, que bueno, en este caso no hay descomponedores, no me dice el texto. Ya, entonces voy a poner los nombres. Productores me viene a decir que es el plancton. Aquí me dice plancton. Plancton. Vamos a hacerle más grande. Ya, plancton. Consumidor primario, gambas. Son las gambas. Consumidor secundario, jiba. Consumidor terciario, consumidor secundario y el tiburón. Ya, descomponedores no tenemos en este caso. No me dice nada, pero le voy a poner como que si hubiera, pero no hay, ya. Ya, dice, ¿qué sucede cuando se extinguen o se exterminan la mayoría de tiburones? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar los tiburones. Estos desaparecen. Si desaparecen los tiburones, ¿qué pasa con los jiba? ¿Van a aumentar en población o van a disminuir? Ya no hay quien se los coma. Entonces, las jibas van a aumentar. Ay, al revés. Van a aumentar, ¿de acuerdo? Aumentan las jibas, porque ya no hay tiburones que se las coman. Si hay muchas jibas, ¿qué empieza a haber? Mucho de este pez, ¿no es cierto? Este empieza a consumir más, por lo tanto, la población de gambas disminuye. Si hay menos gambas, entonces el productor va a aumentar porque ya no hay quien lo coma, porque hay poquitas. Entonces el plancton sigue aumentando más. ¿De acuerdo? Entonces, así realizamos este tipo de cadenas tróficas. Le hacemos horizontalmente y vamos del final hacia el inicio viendo qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Ya, todos contestamos las preguntas. Vamos a contestar las preguntas. Dice, los consumidores de primer orden se reducirán. ¿Cuáles son los consumidores de primer orden? Este es el consumidor de primer orden, o sea, los consumidores primarios. ¿Se reducen? Aquí me dice que sí, entonces la respuesta correcta es esta. Vamos a ver las demás. Creo que en las respuestas que me pasaron estaba como respuesta esta de acá, pero no, esa está mal. La B, el carnívoro de primer orden disminuirá. ¿Dónde está el carnívoro de primer orden? Estos consumidores primarios no son carnívoros, son herbívoros. Entonces, estas son plantas, herbívoros, y aquí empiezan los carnívoros de primer orden, que son los consumidores secundarios. Recuerden que los consumidores secundarios son los omnívoros, es decir, que se alimentan de animales y plantas. Entonces, estos vienen a ser consumidores secundarios omnívoros, o también se les conoce como carnívoros de primer orden. Como vemos en las flechas, estos aumentan. Si ven que me sale aquí que aumentaron, por lo tanto, esta no es la respuesta, porque me dice disminuirán. Falso.
C, el fitoplancton tendrá un menor desarrollo. Me voy al fitoplancton, es decir, este de aquí. Vemos que van a aumentar, más bien va a haber más desarrollo. Falso, entonces no. Y los consumidores terciarios generarán biomasa. Esto es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la biomasa es la cantidad, ¿qué se dice? La cantidad de masa viva que puede generar energía. Y un ejemplo de ello es, por lo general, los productores. Porque los productores, ustedes saben perfectamente que estos absorben energía y generan energía en el primer nivel energético para las demás, para los niveles que están encima. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto biomasa más hace referencia cuando tengamos plantas o productores muertos o vivos, o sea, todo lo que podamos sacar energía de productores. Sí, productores. Incluso si me dice los residuos de las plantas, productores. Uy. Si me dice los residuos de las plantas, eso sí es biomasa. Pero residuos del tiburón, no, no necesariamente, no. La respuesta es la A. Vamos con la otra. Seleccione las prácticas que contribuyen a la conservación de los recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Dice, realizar surcos para el establecimiento. Esto es como que más ambiental, ¿no? Realizar surcos para el establecimiento de cultivos en dirección perpendicular a la pendiente. Utilizar productos que contengan compuestos clorofluorocarbonados. ¿Qué vimos que eran los clorofluorocarbonados? Eran algo malo. Entonces la respuesta nunca va a ser la 2. Descarto la C y la D porque tienen la 2 CFCs. Esto no, nunca es una solución al problema ambiental. Optar por el transporte público o medios de movilización alternativos para ir al colegio. Sí, puede ser. Utilizar maquinaria agrícola para el establecimiento en terrenos con alta pendiente. Muy difícil que con un tractor ustedes puedan subir a terrenos con alta pendiente, así que está descartada. ¿De acuerdo? Y 5, utilizar, ya está la respuesta, porque la 4 le acabo de descartar. La respuesta correcta viene a ser esta. Utilizar productos biodegradables, correcto. Siempre tenemos que tratar de utilizar productos que se degraden solos, que no duren en los años. Lo que yo quiero es que se biodegraden, ¿no? Si fuera bueno que pudiéramos usar funditas biodegradables para que si llegan al mar se desintegran automáticamente, esa sería una de las soluciones. Entonces ahí la respuesta es 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Ya, esto es solo cuestión de leer y analizar. Vamos con esto. Esta pregunta es realmente vieja, dudo mucho que les pongan, la verdad. Esta sí me parece que es muy antigua. La tabla muestra 3 términos usados para describir los niveles de organización de la cadena trófica. ¿Por qué pienso que dudo mucho que les pongan? Porque ya de esto se ha tomado tantas veces que los estudiantes saben de memoria. Entonces, dudo mucho, pero igual la vamos a resolver. ¿Cuáles son los omnívoros autótrofos detritófagos? Entonces, vamos a recordar que nosotros teníamos nuestra pirámide, ¿no? Tenemos nuestra pirámide de consumidores. 1, productor, consumidor primario, secundario, terciario, etc. Ya. Aquí van a estar los autótrofos. Autótrofos. En este nivel que son los productores. Acá vamos a hacerle todo esto, consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, todo esto son los heterótrofos. Heterótrofos. Vamos a ponerle heterótrofo. Autótrofos, las plantas, que son las que elaboran su propio alimento. A partir del consumidor primario, estos van a ser los herbívoros. En el consumidor secundario vamos a tener a los omnívoros. Entonces, aquí en este nivel son heterótrofos y omnívoros. Omnívoros. Vamos a ponerle omnívoros. Omnívoros. ¿Listo? Ya. Y al final, cuando se mueren todos, una vez que se mueren los secundarios, terciarios, cuaternarios, aquí pongámosle terciario, consumidor terciario, consumidor cuaternario. Una vez que se mueren estos, vienen los descomponedores. Elaboran materia inorgánica y la regresan a los autótrofos. A estos descomponedores se les conoce también como detritófagos, ¿sí? Detritófagos.
detritófagos. Sí, a estos descomponedores. Entonces el orden, yo veo omnívoros, dice A, B. Entonces omnívoros ha sido, le ponen la A. Autótrofos a le ponen con la B. Y a los detritófagos le ponen con la letra C. ¿En qué orden van? Si yo voy desde lo más simple hasta lo más complejo, desde abajo hacia arriba, el orden va a ser B, A, se mueren todos y ahí termina en C. Este es el último nivel, el C, ¿sí? Los detritófagos son en el último nivel y de ahí nuevamente se repite la cadena. Entonces el orden debe ser B, A, C. B, A, C, B, A, C, en ese orden, ¿no? Autótrofos, omnívoros y al final la C. Dice, ¿qué diagrama representa el orden de transferencia de energía en la cadena trófica en relación a estos términos? ¿En qué orden vamos desde aquí, no es cierto? Desde aquí, B, A y al último C dijimos. Ahí se transfiere la energía en ese orden. Ese tiene bastante, un poco menos, entonces voy transfiriendo en ese orden de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Veamos cómo están los dibujitos, aunque están un poco borrosos. De transferencia de energía en la cadena de control. Ya, vamos a ver cómo están estos dibujitos que están un poco feos. Ya, la A no, porque tengo C, A, B. El final debe ser C o el final debe ser B. Pero aquí no, en la mitad está el A, entonces no, la A no, imposible. La B dice B, A, C. Podría ser la respuesta. Pero no lo es. La C parece que es B, A, C. Esta es. Y esta sí. La respuesta es la C, aunque no se ve muy bien, pero es la respuesta. Porque me dice qué diagrama representa la transferencia de energía. Entonces, como vimos que el que tiene más energía siempre es el que está abajo. Las plantas tienen mucha energía. Por lo tanto, el nivel que está afuera es el que empieza a transferir energía de afuera hacia adentro, ¿sí? Al más pequeño. Eso también quieren decir estos diagramas. La respuesta es la C. B a C. Otra forma también de verlo es haciendo un corte, como que fuera la pirámide. Yo le corto desde arriba y le veo, y desde arriba yo voy a ver que el B, estos autótrofos, van a ocupar la base de mi pirámide y ahí se va haciendo más pequeño, van a ver los omnívoros y ahí más pequeño al último en la punta, cuando ya se mueren todos, los detritófagos. ¿De acuerdo? La respuesta es la C. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Profe, todo bien. Ya. Vamos a la siguiente. Dice, el calentamiento global es un fenómeno que se produce por las emisiones de gases de efecto invernadero como el CH4, el metano, causados por la fermentación intestinal de los rumiantes, así como la descomposición. Déjenme hacerle más grande porque está muy pequeño este PDF. Ya. La descomposición en condiciones anaerobias del estiércol generado por especies pecuarias, todos son efectos del excepto, ya. Todo me está hablando de metano, de los rumiantes. Era metano, era efecto invernadero. Entonces estamos hablando de efecto invernadero. ¿Cuáles son los, aparte de que yo hago efecto invernadero? Cuando estamos en un invernadero con plantitas, lo que sucede es que sentimos mucho calor, ¿no? Dentro de un invernadero es una casita de plástico y adentro están las plantas. Entonces se siente mucho calor. Es decir, que la temperatura es más elevada. Si la temperatura es más elevada, ¿se derriten los glaciares? Sí. Las ciudades costeras en riesgo de inundaciones, correcto, porque al derretirse los glaciares aumenta el nivel del mar, aumenta, va a irse contra las ciudades costeras. Alto riesgo de inversión térmica. ¿Qué les dije de esta inversión térmica en la primera pregunta? Este es como natural, les dije, imposible que nos pregunten como consecuencia ambiental, porque esto es, la inversión térmica se da en un choque de temperaturas. En climatología veíamos en un sexto semestre, creo que vimos eso. Pero es cuando hay una temperatura en la capa superior de la Tierra, la temperatura es muy caliente y en la capa inferior es muy frío, de tal manera que se invierte la dirección ¿cómo se dice?, de los gases. Pero esto es algo natural, ¿sí? Entonces la respuesta es esta, porque este es como algo natural, no es culpa nuestra realmente. Y esto sí está bien. Alto índice de evaporación a nivel del suelo. Correcto, correcto, porque hay mayor temperatura. Entonces sí, la excepción viene a ser la C.
alto riesgo de inversión térmica. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Con base en el texto, identifique el efecto que tendría el consumo de arroz modificado en la salud humana. Se están realizando estudios para la introducción por ingeniería genética de 2 genes que codifican las enzimas fitoenosintetasa, fitoenodesaturasa, las cuales permiten la síntesis y acumulación en los granos de arroz de betacarotenos. No conozco, yo sé que para ustedes debe ser todas palabras desconocidas, pero aquí hay una que son los carotenos, estos pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Estos carotenos, pigmentos fotosintéticos, están principalmente en ¿qué se dice? En las frutas, en los vegetales, que son por lo general vitaminas, son como vitaminas, ¿ya? Compuestos que proveen la dosis diaria para, aquí está, justo lo que estaba buscando, provitamina A. Ya, estos carotenos es la principal vitamina para mejorar la visión, para mejorar la vista. Por eso en inglés a las zanahorias se les dice carrots, que proviene de esto, que tiene la principal acumulación de carotenos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿contribuyen al mantenimiento de los huesos? No, entonces nos vamos a buscar algo que ayude a mejorar la vista, ¿no? Ayudaría a la adecuada coagulación de la sangre, ¿no? Contribuye a formar fotopigmentos en la retina. Entonces nos damos cuenta que la retina, ¿de dónde es? De nuestros ojitos. La respuesta correcta es esta, ¿sí? Sé que es un poco difícil determinarlo, pero no imposible. Carotenos, acuérdense, esto es para mejorar la visión y a la zanahoria, por eso dicen nuestros abuelitos, coman mucha zanahoria para mejorar la vista. No sé si a ustedes les decían eso. A mí hasta ahora me dicen, no solo mi abuelita, sino mi mami, que hay que comer mucha zanahoria para no dañar la vista, ¿sí? Y ya, eso es todo. Lo demás, esto de los huesos es calcio, calciferol, remediaría la avitaminosis de calciferol, exceso de calcio, ayudaría en la adecuada coagulación, hierro. Entonces, la única que tiene vitaminas, de hecho, es la C. La C. Igual, los carotenos son pigmentos, y me está diciendo clarito fotopigmentos. Sí, lo está diciendo, nos está dando la respuesta. Vamos con la siguiente. Dice, son prácticas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, excepto. ¿Cuál no contribuye a la biodiversidad? ¿Cuál no contribuye a la conservación de la biodiversidad? Entonces, dice, incentivar el desarrollo de la industria, este es. Veamos cuál. Implementar jardines botánicos, este sí contribuye a la biodiversidad. Incentivar el desarrollo de una agricultura sustentable, sí contribuye. Establecer un banco de germoplasma, también, todo contribuye excepto esto. La industria hidrocarburífera, tengo que evitar desarrollarla, más bien se deben buscar alternativas para que ya no dependamos de los combustibles fósiles, porque estos causan una contaminación, un impacto ambiental enorme, no solo el momento de extraer el petróleo, sino que también a las comunidades causa cáncer en la salud de las personas que viven cerca de estos recursos. Más que todo por la explotación, es bastante peligroso. Sí, vamos. Dice, la gráfica muestra 4 recipientes de diferentes formas que contienen agua hasta el nivel indicado. Uno de los recipientes está cerrado, mientras que los otros están abiertos al ambiente. Con base en lo expuesto, es correcto afirmar que aquí falta el dibujo, aquí no hay un dibujo. No sé si cuando ustedes dieron este simulador estaba el dibujito. Aquí falta el dibujo. Déjenme ver, creo que yo tengo. Sí estaba, pero... Sí estaba, pero era medio extraño, no le caché. Ya, déjenme ver si yo tengo por acá, tengo el dibujo de eso. Por eso le veo que está como incompleta la pregunta. Déjenme ver. A ver, son diferentes material. Debe estar por aquí. ¿Cómo la encuentro? Busquémosle con palabras claves. La presión, busquémosle la presión, ojalá encuentre con esa palabra. La presión.
Veamos si encuentro mi documento por ahí. Veamos, parece que lo encontré. Parece que le encontré el dibujito. Que el dibujo ya es un poco de hace un año, creo que es ese dibujo. Pero no, ay, parece que... ay. Revisarán la corrección. ¿Dónde está? No, esto no es, no hay aquí. Dicen que tengo abierta ahorita la prueba y ahí está el dibujo. Si quieren, le envío una foto. A ver, envíame por favor, ¿ya? Ya. Para no demorarme buscando, porque hay muchas preguntas. Parece que ya me llegó, porque hasta que yo la encuentre. Ah, ya es ese dibujito ya. Entonces me voy a descargar la imagen que me envió. Ay, a ver, vamos a abrir, abramos. You sure? Nos vamos a la pregunta. Ya, aquí está. Dice. ¿Pueden ver el dibujo antes de que yo les siga diciendo? Profe. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, Sí, no, profe. no nos vamos a asustar cuando veamos presiones, porque lo de las presiones me parece que es lo más fácil. Bueno, espero que no se me confundan. Ya, es correcto afirmar. Ya, entonces vamos a ver. Presión es fuerza sobre área. No sé si vieron en física, bueno, aunque no lo hayan visto, vamos a poner aquí la formulita, ¿ya? Presión es igual a una fuerza ejercida en unidad de área, ¿sí? Eso es presión. Fuerza sobre área. ¿Qué tanta fuerza yo le aplico en una área determinada? ¿De acuerdo? Con respecto a la presión atmosférica, que es la que están viendo en el que se dice en la imagen, la presión atmosférica se mide en realidad por la altura. ¿Sí? ¿Qué tan alto yo puedo medir la presión? Se mide por la altura y la gravedad, ¿ya? Entonces le vamos a hacer un dibujito, vamos a hacerle un dibujito de, vamos a hacer aquí, ya. Digamos, esto es aparte, ¿ya? Vamos a hacerle un dibujito por acá. Y vamos a hacerle, esta va a ser mi atmósfera, ¿ya? Una persona que vive aquí en el Carchi, yo soy del Carchi, entonces vamos a una persona que vive aquí en el Carchi, vamos a dibujarle aquí sus bracitos, y acá una persona que vive en Guayaquil. Entonces vamos a ponerle acá otra persona que vive en Guayaquil. Vamos a poner la G de Guayaquil. Como les dije, la presión atmosférica se determina por la altitud, pero no la altitud, el que está más arriba en la montaña, sino más bien la altitud de cuánta distancia, cuánto hay de oxígeno en esa columna de aire. Entonces vamos a dibujar una columna de aire, ¿de acuerdo? Cambiamos el color. Vamos a hacerle, digamos que sobre la cabeza de la persona que está en Guayaquil, esta va a ser la columna de aire. Listo. Vamos a ponerle ya, esta va a ser la columna de aire. Sobre la cabeza de la persona que vive en el Carchi, esta va a ser la columna de aire sobre su cabeza. El área va a ser la cabeza, ¿ya? ¿En cuál de los dos hay una mayor columna, mayor cantidad de oxígeno, de aire, columna de aire? ¿En cuál de las dos personas? En Guayaquil. En Guayaquil. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la presión atmosférica, ¿en dónde ha sido mayor? En Guayaquil. En Guayaquil, porque hay mayor, ¿qué se dice? Mayor fuerza. Entonces vamos a ponerle como que esta fuera la fuerza. Hay mayor fuerza empujando la cabeza de los guayaquileños. Hay mayor presión atmosférica. Mientras que en las personas que vivimos, bueno, yo no estoy viviendo ahorita en el Carchi, pero que son del Carchi, como están más arriba, la columna de aire sobre ellos es más pequeñita. Por lo tanto,
de esta pueden sacar varias preguntas que ahorita les estoy pensando, ¿no? Por lo tanto, las personas que viven aquí en el Carchi o las personas de páramo, no necesariamente del Carchi, sino de alta montaña, tienen los cachetes rojos. ¿Por qué motivo? Porque al tener menor cantidad de aire disponible, una columna más pequeña de aire, sus glóbulos rojos, hay una mayor, que se dice, generación de glóbulos rojos. ¿Para qué servían los glóbulos rojos? Para transportar oxígeno. Entonces, esos glóbulos rojos nosotros podemos visualizarlos claramente en sus cachetitos. La coloración de sus cachetes es porque tienen mayor generación de glóbulos rojos para absorber más, tratar de impulsar más cantidad de oxígeno. Sus pulmones son incluso más fuertes. Es por ese motivo que se explica que muchos deportistas de alta montaña suelen vencer en varias competencias, ¿no? El reciente ejemplo, el ciclista Richard Carapaz, que evidentemente fue a los países europeos porque ella estaba entrenando en su Carchi, en sus tierras de alta montaña, porque desarrolla más sus pulmones, está más listo, ¿sí? Las condiciones ambientales son favorables para las personas que practican deporte en alta montaña, ¿ya? Puede salir una pregunta de ese estilo, ahorita que lo estoy pensando, porque también hay biología en esto. Ahora vamos con lo de los recipientes. Si el recipiente que está aquí tapado llega hasta este nivel, es exactamente como decir, aquí está el Carchi y aquí está Guayaquil. Aquí está Guayaquil y aquí está Guayaquil. Digamos que la atmósfera se termina en este punto. Aquí digamos que este es el techo, esta es la atmósfera. ¿En cuál hay mayor presión atmosférica? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Mayor presión. Recuerden que el punto es el área que estamos tratando de ver. Entonces, si es el mismo punto, en estas tres va a haber la misma presión. En los tres. Porque los tres recipientes están en Guayaquil. Los tres llegan hasta abajo. Y en el que va a haber menor presión, ¿en dónde va a ser? Acá, en el punto 1. Entonces, este ha sido el Carchi. ¿De acuerdo? Preguntas en este, repito si no me entendieron. No, profe, sí está muy claro, gracias. Ya. Entonces, si vamos con esto de presiones, entonces facilito. Donde nos pueden cambiar la pregunta, nos pueden poner una alta montaña y decir, bueno, ¿en dónde hay mayor presión? Y en este caso, determinamos que en los 3 puntos, en el 2, 3, 4, la presión va a ser la misma y en el 1 la presión va a ser la menor. Entonces aquí la dice, la presión en P2 y en P3 es igual. Correcto, esa es la respuesta. Pero me dice excepto, ¿es correcto afirmar que, sí, en P2 y P3 es igual? Sí. Veamos qué dice la otra. ¿La presión en P1 es mayor que en P2? No, esto es falso. En P1 es menor que 2, que 3, que 4. La 1 es la menor de todas estas. Sí, hay menos altura, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es la A en este caso. Vamos Vámonos al archivo que tengo yo, al PDF que tengo yo. Ya, entonces aquí la respuesta es la A, la presión P2. Es que está en aleatorio, ¿no? Entonces habíamos quedado que la 2 y la 3 es igual. La 1 no es mayor, la 2 no es menor, es igual que la 4 y la presión en los 4 puntos es igual. No, en la 1 es menor, ¿sí? Entonces ahí la respuesta correcta vendría a ser la C, la C, la respuesta, en este caso, porque ya le vi que tienen aleatorio según lo que les vi. Ya, vamos con la otra. La meteorización, la alteración y desintegración de una roca in situ en la superficie terrestre debido a varios procesos, lo que da lugar a la formación del suelo. Todos son procesos físicos que provocan esta desintegración, excepto. Creo que esta clase la tuvimos de manera física con algunos de ustedes, pero con los que estamos de manera virtual no la tuvimos. Entonces vamos a abrir, voy a abrir el documento para compartirles el documento, que dudo mucho porque este tipo de preguntas ya son un poquito viejas. Esto de meteorización es de hace un año esta pregunta.
Estoy olvidando dónde tengo mi material. Esperen. Esto no es química, o sí es química. Debe estar en química. Bueno, déjenme ver. Meteorización. Es un poco viejo esto. Ya, aquí está. Sí, es fácil. Solo hay que palabras claves. Todo es palabras claves. ¿Ya? Meteorización es la descomposición de rocas y minerales para formar suelo o para formar otras rocas. ¿Sí? Eso es meteorización. La meteorización es un proceso natural. En cambio, cuando estemos hablando de desertificación, erosión del suelo, eso no es algo natural, eso es causado por los impactos ambientales que causamos los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las diapositivas con lo que está meteorización, solo para que no se me olviden, por si acaso nos tomen esto. Entonces, meteorización es la descomposición de minerales y rocas cerca de la superficie terrestre cuando entra en contacto la atmósfera, hidrosfera y biosfera. ¿De acuerdo? Es algo natural. La física, tenemos algunos tipos. Descompresión. Aquí está mucho la N, no es. Descompresión. Descompresión física. Cuando físicamente la roca se descomprime. ¿Listo? La otra, la termoclastia. Entonces, ¿qué significa? Cuando hay temperaturas, cuando hay cambios de temperaturas, cuando hay una temperatura muy elevada y inmediatamente hay otra temperatura muy baja, hay cambios muy drásticos de temperatura. Eso hace que la roca se rompa. Entonces, eso es físico, termoclastia. Entonces, vamos a poner la diferencia térmica en el día y la noche. Eso es la termoclastia. Cuando yo cambio la temperatura, en el día muy caliente y en la noche muy frío. Ahí la roca se rompe. Otro tipo, la criogelivación, gelifracción, etc. Estas tres son sinónimos. Crioclastia, gelifracción, gelivación. Son lo mismo. Pero ¿qué significa? Como vemos en la imagen, es hielo. Esto es causado por los cristales de hielo. Los cristales de hielo, ¿qué es lo que sucede? Las gotitas ingresan a la roca, se congelan y cuando se congelan las gotas de agua dentro de la roca, la rompen, como tenemos en la imagen. Entonces hemos visto de las físicas, la descompresión, que es cuando se descomprime la roca, ¿no es cierto? Que no la ponen en el examen, esta no la han puesto, pero yo le puse ahí por si acaso. Termoclastia, la palabra termo es temperatura, cuando hay cambios de temperatura. Física, la crioclastia, gelifracción, gelivación, que es cuando hay cristales de hielo. ¿Qué más hay? Aquí hay otra, impacto, bueno, no es muy común en los exámenes, pero lo vamos a subrayar, que significa que cuando una roca se cae de arriba de la montaña y choca contra el suelo, ¿qué va a pasar? Se va a romper, eso es físico. Haloclastia, halo significa sal. Los halógenos, ¿se acuerdan de los halógenos? Es por la presencia de sal. ¿Ya? Y aquí aparece otra, que es la abrasión. Abrasión es por el choque de pequeños clastos, de pequeñas, que se dice, partículas, ¿sí? Es el roce, Ya, esos son los físicos. Los químicos, estos son facilitos. ¿Qué tenemos? Carbonatación, disolución, oxidación, hidrólisis. Estos químicos, ¿qué es lo que alteran? No físicamente, como no se ve la roca que está rota, si se dan cuenta que no está rota, sino que lo que hacen es cambiar la composición química. Voy a formar cristales, no sé, de carbonatos, de oxígeno que esté alrededor de la roca. No le voy a cambiar físicamente, no le voy a romper, pero sí le voy a cambiar la composición, ¿sí? La carbonatación significa que yo voy a agregar carbonatos, carbón, ¿de acuerdo? Disolución cuando hay la presencia de, ¿qué se dice? De agua, ¿sí? Disolución facilita. Oxidación cuando hay la presencia de oxígeno. Hidrólisis cuando tengo iones OH y de hidrógeno. Cuando tengo OH e hidrógeno. ¿De acuerdo? No nos complicamos la vida y vemos que estos son los químicos.
Aquí está detallado cuáles son los químicos que acabo de definirlas así nomás, ¿no? Carbonatación, carbono, disolución, oxidación. Aquí están Profe, los una conceptos. pregunta. Sí, dime. Profe, estos documentos que ahorita nos está mostrando, ¿sí nos va a enviar para poder estudiar? Déjame ver, déjame ver. Tenía una carpeta, pero creo que no les... Sí, ya les voy a subir toda la carpeta de una vez. De una vez les voy a subir en el Dropbox. No sé si revisaron en el Dropbox las personas que me dieron su correo al inicio. ¿Pudieron visualizar ahí los videos de la corrección del piloto? ¿Alguien se metió al Dropbox? Sí, profe. Sí, Ya, entonces ahí mismo en esa carpeta, para no tener todo mezclado, que en el WhatsApp hay unos documentos y en otro lado en otro, no, le voy a poner ahí donde están los videos del Dropbox, todos los documentos que yo tengo, todos los que tengo de química y de biología. Sí, y igual ejercicios los voy a poner ahí, todas las carpetas, porque no sabía si a la final pudieron abrir el Dropbox, por eso no estaba segura si seguirles subiendo ahí el material o no, o subirles al WhatsApp. ¿Ya? ¿Quiénes me faltan todavía? No me han, ¿qué se dice? No me han dado su correo del Dropbox. Los que aún no ingresan, verifiquen que pueden ingresar. Y los que aún no me han dado su correo, pueden escribirme para agregarles hoy mismo a la carpeta de Dropbox. ¿Sí? Entonces me escriben su correo para agregarles a la carpeta. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ya, no se olviden de escribirme para agregarles al Dropbox, porque ahí las personas que no han revisado en el Dropbox está la corrección del examen piloto que se filtró en julio, creo que se filtró. Está la corrección en video, lo hicimos en video hace un mes, creo que lo hicimos, hace casi 2 meses de lo que ya, no, un mes nomás, un mes nomás. Ya, eso chicos, eso con los cortes comerciales. Ya, vamos a la pregunta entonces. Vamos a la pregunta, entonces hemos revisado brevemente la meteorización. Entonces me dice, todos son físicos excepto, vimos que habían físicos, la haloclastia, crioclastia, termoclastia, que son las importantes, las principales que hay, ¿no? Cuando veamos, a ver, hidratación, ¿qué era? Este es químico, entonces ya llegué a la respuesta. Esta es la respuesta, ¿sí? Esta es la excepción. Crioclastia, es físico. Termoclastia, es físico, porque le rompo a la roca con la temperatura. En la crio le rompo a la roca con el hielo. Descompresión, si les han tomado, yo pensé que no les iban a tomar. Igual es físico. La roca se descomprime. Y el único que es químico es la hidratación, es decir, que yo le agrego compuestos que le alteran a la composición, ¿sí? Vamos, entonces la respuesta viene a ser la hidratación. Esta es la excepción, este es el único químico. De acuerdo. Vámonos con el 27. Cuando los seres humanos se infectan de hepatitis, este es sistema inmunológico. Se infectan de hepatitis A y luego se recuperan el tipo de virus que le causó la enfermedad generalmente no vuelve a enfermarlos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los virus, recuerden que se quedan en nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo realiza una copia exacta de la información genética del virus y la acopla. Nosotros acoplamos este virus de tal manera que va a estar en nuestro cuerpo para siempre. Cuando venga nuevamente esta enfermedad a nuestro cuerpo, no vamos a sentir estragos, no vamos a tener los síntomas porque ya tenemos la información genética copiada en nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a recordar. Los glóbulos rojos producen, no, desde aquí ya está mal. ¿Qué hacían los glóbulos rojos? Estos no defienden nuestro cuerpo. Estos transfieren o transportan oxígeno. Los glóbulos rojos, acuérdense, estos transportan oxígeno, entonces esa no es la respuesta. El cuerpo produce anticuerpos que neutralizan al antígeno antes de que siga multiplicándose. Esta puede ser. Vamos a ponerle aquí un asterisco, vamos a seguir leyendo. Los glóbulos rojos, ya, descartado, glóbulos rojos, porque estos no eliminan virus, estos transportan oxígeno, ¿sí? Profe, una pregunta. Mande. A los glóbulos rojos también se les decían eritrocitos, ¿no es cierto? Eritrocitos, muy bien, qué bien que me haces acuerdo para ponerles. Cuando diga eritrocitos significa glóbulos rojos, eritrocitos.
Eritrocitos igual a glóbulos rojos. Entonces, si dice eritrocitos, tampoco, o sea, no defienden el cuerpo, solo transportan oxígeno. Correcto, bien que me haces acuerdo. ¿Qué más? El cuerpo mata. Ya. Entonces la respuesta es la B. Acabo de encontrar la respuesta porque el cuerpo no mata los virus. Los virus dijimos que estos no se mueren. ¿Reconocen amenazantes? Sí, los virus nuestro cuerpo no mata los virus. Lamentablemente es la única que se dice, la única combinación genética que queda en nuestro cuerpo y no morirá jamás. Los virus lamentablemente no se mueren. Se neutralizan, ¿sí? ¿Qué quiere decir neutralizar? Que es como que tenemos un poder de encapsularle y que se quede ahí quieto sin energías, ¿sí? Pero no se va a morir, está ahí encapsulado en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿lo mata el virus? No, nunca va a morir un virus, se queda en nuestro cuerpo para siempre, lamentablemente, ¿ya? Entonces la respuesta es la B. Vámonos acá. Los hábitos de consumo. Ya comí. Los hábitos de consumo influyen en la cantidad de residuos generados. El manejo de los residuos es un problema no resuelto en la mayoría de las ciudades del Ecuador. Para contribuir a la disminución de la cantidad de residuos generados se deberían utilizar. ¿Qué se debería utilizar? Menos productos reutilizables. Si yo quiero disminuir la cantidad de residuos, ¿se debe utilizar menos productos reutilizables? No, pues más, tengo que utilizar más productos reutilizables. Menos botellas retornables, no, tengo que utilizar más botellas. Más baterías recargables, correcto, esto sí está bien. Sí, puede ser. Más productos embalados, no, imposible. Embalados quiere decir que, digamos que yo compro guineos. Bueno, eso no se da en Ecuador, pero en otros países. Sí, van al supermercado y por cada guineo hay una funda envuelta. O en las fresas, que en el mercado vemos que están en las cajitas ahí, las fresas al natural. En el Supermaxi vemos que las 6 fresas vienen llenas de mucho papel, bien embaladas. Sí, y generamos más residuos. Entonces la respuesta correcta en este caso es la C. Más baterías recargables, quiero que sea más recargable. Acá las de arriba les descarto porque no quiero menos, sino más productos que sean reutilizables. ¿Sí? Entonces, estas preguntas como que juegan con la mente, ¿no? Uno se confunde porque dice reutilizable, sí, esta es la respuesta, pero no, aquí dice menos, queremos más, ¿sí? Sí. Los pinzones generalmente miden 15 centímetros, tienen un peso que varía, ya poseen... A ver, supongo que estas ya la leyeron ustedes. Variedad de picos, tanto en sus formas como en sus tamaños, están adaptados a su dieta. La C, a ver, veamos si la C. Las adaptaciones del pico se deben a una necesidad de nutrición. Sí, parece que es la correcta. Lo que me está diciendo en todo el texto es que el pico varía en función a la dieta. ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se...? Ajá, y sí lo está diciendo. Entonces, a su estilo de adaptación depende a cómo se alimentan, porque dice, está más que claro que dice las formas en sus tamaños, cada uno adaptado a su dieta. O sea, ahí está la respuesta, se podría decir. Sí, correcto. Ojalá nos pongan preguntas así, porque hay muchas preguntas que la pregunta ya les da la respuesta. En este caso es evidente, ¿no? Se adaptada a la dieta, estilo de vida. Entonces, adaptación, nutrición, ya está la respuesta. Se deben a una necesidad de nutrición. Veamos las otras. Las diversas formas de pico influyen en el tamaño de los... No necesariamente. No. El tamaño de los pinzones aquí se pueden confundir. No quiere decir que conforme es más grande el pinzón, depende del tamaño del pico. No necesariamente. Aquí dice, ha permitido determinar 3 especies de pinzones en la isla, pero no dice el tamaño de la altura del pinzón, sino del pico, el tamaño del pico. ¿Sí? Esta por eso no es. Y las demás, tampoco. Reproducción sexual, tampoco me está hablando de eso. Diferentes, no necesariamente por la competencia se forma el pico, no, sino por la forma en dónde puede estar el alimento, ¿sí? Como yo les decía, esto es la teoría de Charles Darwin. Él determinó que ciertos pinzones en una isla tenían el pico más largo, en otra isla el pico más redondo, en otra isla el pico más chiquito,
porque el alimento en cada isla estaba dispuesto en diferentes maneras. Por ejemplo, en una isla estaba el alimento más hundido entre las rocas, entonces, ¿cómo debería ser el pico de este pinzón? Más alargado, puntudo para cavar, ¿sí? Entonces, él determinaba que si en una isla el alimento está más a la vista, está encimita, el pico de los pinzones es más redondo o más pequeño, porque no tienen que esforzarse por capturar el alimento. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es la C. Dice 30. En una investigación, varias nanopartículas de carbono han sido inyectadas en el torrente sanguíneo de un ratón de laboratorio. ¿Dónde se encontrarían estas nanopartículas? En el tejido adiposo En el del hígado filtrado glomerular. glomerular. Sí, esto es el sistema, vimos esto en el sistema excretor. Excretor era de los riñones. Hasta yo ya estoy olvidada, hace tiempos que no hemos tenido clases. Excretor, sí, excretor, hasta allá. Vamos a ver, ya. ¿Se acuerdan que en el sistema, bueno, voy a poner las diapositivas. Filtrado glomerular. Sí, esta es la respuesta en el filtrado. ¿Pero por qué? Vamos a las diapositivas, ¿ya? Para los chicos que son nuevitos aquí. Hola, profe. Bueno, le pido disculpas, soy nuevo, es mi primer día de clase, pero yo ya estuve en el instituto, así que yo me reintegro y estas preguntas ya recuerdo clarito, porque ya, es más, esta pregunta me salió. Algunas de las preguntas que estamos revisando sí Son salieron de viejitas. esto. Ajá, Ajá. son viejitas, sí, es verdad. ¿Cuál es tu nombre? Es César Briones. Perdón que me conecte esta hora, si no es que estaba trabajando y llegué atrasado, dije, ya me atrasé. No te preocupes, llegaste, lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Déjame buscar las diapositivas. Aquí está. Estaba perdida mis diapositivas. Ya les voy a compartir todo. Por favor, César, les había comentado que me escriban su correo al WhatsApp. Sí, para justo lo escuché, poderles- Ya, ya, ¿sí me ya le escuchaste? envío, profe, gracias. Ya, los demás Ok, igual. gracias. Vámonos aquí al glomérulo. Ya, a ver, los comparto. Share. Ya, entonces, lo que nos está diciendo la pregunta es, cuando nosotros le colocamos un componente, en este caso al ratoncito, le ponemos partículas de carbono en la sangre, ¿sí? Entonces, este es el sistema excretor, o sea, cómo se genera la orina. Entonces, las partículas que no le sirven al ratón están en la sangre. ¿A dónde van a ir? Van a ir por acá, van a colocarse acá, en la cápsula de Bowman. ¿Qué decíamos en estas diapositivas? Aquí se filtra lo que no me sirve y se va a colocar como unas piedritas, como que fuera una cernidera, ¿ya? En esta cápsula es como una cernidera. O también se le llama glomérulo. Este es el glomérulo, ¿sí? Entonces las partículas que no le sirven al ratón se van a quedar aquí en el glomérulo. Lo que sí sirve va a seguir circulando como que sin nada por las que se dice, por estas tuberías, ¿ya? Por estas, ¿qué se dice? Por estos tubos, ¿qué le decíamos? Vasos le decíamos nosotros, ¿ya? Entonces, lo que sí sirve va a seguir circulando, mientras que lo que no sirve sigue filtrándose, sigue recorriendo y filtrándose para acá. Ah, no me sirve, le sigo ingresando. Aquí van a ver otras partículas que sí sirven para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Reingresa nuevamente a la arteriola deferente. Si no es eferente, es deferente. Aquí falta una D. Eferente se ha quedado. Bueno, entonces lo que no sirve ingresa hacia esta que se dice, esto que está aquí, y ya es la orina. Se va formando la orina, y por este tubo más delgadito se le conoce como el asa de Henle. Pero esta no actúa realmente como un filtro, sino la función principal como filtro es esta parte de acá. Porque si le vemos es como una cernidera donde que lo que no me sirve ingresa hacia la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Entonces sí, la respuesta correcta, como me decía en la pregunta, si yo le inyecto estas partículas de carbono al ratoncito, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a quedar atrapadas aquí, porque no le sirve a la sangre. Entonces va a quedar aquí atrapado, le va a filtrar y le voy a enviar hacia la orina. Recuerden que la orina van todos los desechos y más o menos un 95% está compuesto por agua. ¿Sí, chicos? Entonces nos vamos a nuestra pregunta. Varias nanopartículas de carbono han sido inyectadas en el torrente sanguíneo
de esta manera se encontrarán en el filtrado glomerular, ¿sí? En esa cápsula de Bowman, realmente se llama así, pero aquí le ponen como glomérulo. En nuestras diapositivas está solo como glomérulo, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a la respuesta correcta, que es filtrado glomerular, ¿sí? En el hígado no, porque no, en el hígado no vamos a tener eso. No, ay, tampoco yo me podría confundir con esta en las asas de Lenny. Como les dije, son esos tubitos, son bien delgaditos y no sirven necesariamente como filtro. Si vieron que están bien delgaditos y no es como un filtro. Filtrado, sí, correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Este simulador es un poquito antiguo porque esto es ya no todo mucho que les tome, pero bueno, es importante repasar por si acaso nos cambian la pregunta. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver, varios experimentos han realizado. Tenemos los gramos de A y los de B en la reacción 1, en la reacción 2, reacción 3. Y tenemos unos resultados. Si el compuesto se obtuvo en la reacción 1, A3B. Ya, entonces vamos a plantear la reacción. En esta me dice, yo mezclo unos gramos de A más unos gramos de B, me da como resultado en mi reacción 666. A3B. Eso me dice. El compuesto se obtuvo en la reacción 1 A3B. En esta reacción obtuve este producto. Ya, la pregunta es la siguiente. La masa atómica relativa de A. Entonces me está diciendo la masa atómica relativa de A respecto a B. O sea, la incógnita es la masa atómica de A respecto a B. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dividir los gramos de A para los gramos de B y me va a dar un factor. Me va a dar 0,018, 0,2, 1,66 o 0,9. ¿Sí? Incluso esta pregunta creo que a veces ya se la saben de memoria, que es 1,6, siempre sale 1,6. Pero vamos a resolver, ¿ya? Vamos a poner los datos. Los gramos de A. Ya, antes de seguir, ¿qué me falta hacerle a la reacción? Tengo que hacerle ya a mi reacción. Igualar. Igualar. ¿Dónde igualo? Poniéndole un 3 en el B. Ajá. Aquí hay un 3 delante de A. ¿De acuerdo? Porque es A3B. 3 de A, 1 de B. Ahí sí está igualada la reacción. ¿Sí, no? Ya. Ahí sí está igualada. Y me dice, los gramos de A que reaccionaron en estos tres. En los tres, en total, en estos, reaccionaron 0,3. Vamos a ponerle aquí 0,3. 0,3. ¿De acuerdo? 0,3 gramos, pongámosle aquí. Y los gramos de B reaccionados fueron 0,06. 0,06 gramos. ¿De acuerdo? Este dice 3 cantidades de A se mezclaron con una cantidad de B. Esto es 1. Esto es 1. ¿De acuerdo? Si yo sumo eso, me dio este compuesto. 3 de A, 1 de B. Las 3 tienen 0,3 gramos y una de B tiene 0,06. La pregunta es, deme la masa de A y divídale para la masa de B. ¿Cómo obtengo la masa de A? Ya tengo la masa de A, pero ¿en qué cantidad? Tengo en 3 veces. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? ¿Qué debería hacer aquí, chicos? Mi calculadora antes de seguir, déjenme ver. ¿Cuántos de A tengo? Déjenme ver si es dividido para 0,06. 1,6, sí sale, ¿ya? ¿Cuántos de A tengo? Tengo 3, ¿qué se dice? 3 moles de A. Esas 3 moles pesan 0,3 gramos, pero solo quiero la masa atómica de A. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, chicos, para sacar solo de una A? Solo de una mol de A. ¿Una regla de 3? No necesariamente, es facilito. Tengo Dividirlo 3. para 3. Correcto, porque me está diciendo, estos 0,3 pesan las 3 de A. Entonces, ¿cuánto pesará solo una de A? Entonces, será 0,3 gramos de A, porque solo quiero de una mol de A. Solo quiero una mol. ¿Y aquí cuántos tengo en mi reacción? 3 moles de A. Tengo 3 moles de A. ¿Sí?
Lo voy a dividir para 3 moles porque yo solo quiero de una mol. Y aquí en la reacción me está dando 3. Y el total es 0,3. Entonces, y ahí evidentemente me va a salir 0,1, ¿verdad? Y de B ya tengo una mol, pesa 0,06, entonces ya no le divido para nada. Entonces queda 0,06 gramos en una mol. Porque hay en una mol, eso en una mol. Listo. Si no tengo calculadora y me van a estar espiando los del CENESID, tengo que manejar todo con decimales, ¿no es cierto? Me va a dar aquí, como no tengo el lápiz óptico, me toca estar así escribiendo numerito por numerito, pero bueno, no es problema, toca acomodarse. Ya, este 0,3 dividido para 3, ¿cuánto me va a dar esa división? A 0,1 me va a dar, ¿de acuerdo? O sea, la tercera parte, 0,3, va a ser 0,1. O si quiero complicarme la vida, le hago en fracción. Pero no me voy a complicar. El otro 0,06, entonces sería 6. Si yo lo hago fracción, ¿cuántos espacios recorro? 1, 2, sería 6 sobre... ¿Sobre cuánto? Sobre 100, ¿cierto? Sobre 100. Ajá, y este 0,1 le voy a poner como fracción de una vez, ¿no? Entonces este 0,1 sería 1 sobre 10. Eso, ya le voy a poner la liñita de fracción para que no se me pierda. Entonces esta va a ser la fracción principal, este va a ser 1 sobre 10 y este va a ser 6 sobre 100. Y el resto es simplificar. Entonces simplifico, saco mitades, vamos a hacer aquí el igual. Este es el igual aquí, ¿ya? Entonces puedo simplificar, ¿no? Y multiplicar medios con medios, extremos con extremos. Puedo simplificar este 0 se va a ir con este 0 de acá, ¿de acuerdo? Y nada más me quedaría 10 sobre 6. La respuesta sería 10 sobre 6. 10 sobre 6, ¿sí? Medios con medios, extremos con extremos. Saco la mitad, me va a quedar 5 tercios. 5 tercios, a lo que equivale 5 dividido para 3 a 1, algo. 1,6666, 1 punto algo, ¿ya? Y el único que tiene 1 punto algo es la C, ¿sí? Entonces tratemos de no complicarnos la vida, decir a 5 tercios más o menos 1.3, 1.5, algo así, ¿ya? 1 punto algo, y es la única opción, la C, ¿de acuerdo? Aunque como es virtual el examen, ojalá puedan usar la calculadora para que sea más rápido. La lógica es lo que tienen que ver, ¿no? Si ustedes no igualan esta reacción, desde aquí ya no les va a salir el ejercicio. Tienen que igualar esta reacción. ¿De acuerdo, chicos? Sí, esta pregunta de hecho cambiaron de cada gramo, cambiaron en cada reacción, cambiaron los porcentajes. Eso siempre va a cambiar, pero es la misma pregunta. O sea, simplemente tienen que ser, la igualación debe ser infalible, en serio. Como lo dices, si no iguala, le va a salir desde el principio, ya ni lo piense hacer bien. Exacto. Esto sí tendrán en cuenta porque no les va a salir. Yo recuerdo clarito que en la primera reacción me salió me salió 2,38, o sea, súper, me compleja que me tupí un rato y no supe cómo hacer. Luego me reseteé y luego ya salió. La igualación debe ser infalible. ¿Ven? Sí, es verdad. Si la igualación ya está mal aquí. Ya ni lo Ya. intento. Más bien, el típico error que tienen es que tenemos la reacción o que no entienden qué reacción es. A más B produce... ¿Cuál pide más? Porque yo me equivoqué ahí. ¿Cuál reacción me pedía? Exacto. Es entender los datos. Lo más importante, digamos que ya lograron escribir la reacción, que dijeron allá, sumé los gramos de A, los gramos de B y me dio este dato, A3B. Pero solo de la reacción 1. De esas dos reacciones yo no sé qué producto voy a obtener. Puede que obtenga A4B5. Entonces ahí la igualación va a ser diferente. Y me están dando solo de la primera, me dice. Entonces estos datos que están acá, estos son distractores. Estos de aquí son distractores porque de hecho la reacción 1 es la única que tengo dato. Ya tengo el producto. Estas dos de acá no sé qué producto voy a obtener. Solo sé que sumé A más B y me dio esto. Y ahí viene la igualación. Sí, chicos. O sea, parece facilito, pero lo difícil es entender qué datos no me sirven. ¿De acuerdo? Entonces digo, ya, estas reacciones no sé, no me dieron el producto. Entonces solo tengo que trabajar con esto de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una
Una Ujú. pregunta. ¿Cómo sabe que es A más B? Porque dice respecto, ¿no quiere decir también multiplicación o división? La masa, cuando es respecto, la palabra respecto significa dividir. La masa de A, algo de A, respecto a B, ¿cuánto me va a dar? Eso es respecto, ¿sí? O, por ejemplo, el peso puede ser, ¿no? El peso, como a veces, bueno, de ley cambian las preguntas. Van a decir, 2 hermanas Lulu y Patty pesan tanto. Determine el peso de Lulu respecto al peso de Patty. Entonces, ¿qué quiere decir respecto a esta división? ¿Cuántas veces es mayor la masa de A respecto a la hermana B? ¿Sí? ¿Cuántas veces es más pesada o tiene mayor cantidad de gramos A con respecto a B? Eso quiere decir respecto. ¿Sí? División. Sí, profe, muchas gracias. Eso es Profe, división. eso me recarga, perdón la pregunta. Eso quiere decir división. ¿Y cuándo es multiplicación? ¿Qué palabra por lo general sabes salir? D. Es como el lenguaje matemático. D. D. Ah, ya. ¿Cómo es el lenguaje matemático? La D, ¿está bien? mitad, el doble de, algo así saben decir, ¿no? El doble Es D, para es D, ¿no es multiplicación. cierto? El doble de la masa de A, no sé, es D, es multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir el doble? Ah, 2 veces la masa de A, es la palabra D. Es como el lenguaje matemático. Sí, ya me acuerdo. Ya, gracias, profe. Ya, sigamos. Sigamos. Identifica el factor geológico que puede provocar desastres naturales. Facilito. Geológico, a ver. Geológico. ¿Cuál es? Cinturón de fuego, la corriente del Niño, tormentas eléctricas, corriente de Humboldt. Corriente del Geológico. niño, creo que es. La Sería corriente cinturón de del fuego. Niño, Cinturón de fuego. Cinturón de fuego, muy bien. ¿Qué es la corriente del Niño? Voy a cargar mi laptop. Una corriente de, creo que es de calor. Sí, no me ¿Cómo? acuerdo. Repites, amigo, por favor. Creo que es una corriente de calor, que bueno, no sé de dónde viene, pero es una corriente de calor. ¿En dónde? No. Si La es de corriente del calor, niño. ¿en dónde? ¿Mande? Si es de calor, no de calor, de temperatura. ¿En qué parte? En la costa del Pacífico. La costa, ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, la corriente del Niño es un cambio de temperatura. Cambio de temperatura en el agua, ¿sí? En el agua. Ya. Eso es lo que ocasiona que se desequilibre, ¿cómo es que dice? Como que se desequilibran las costas y hay inundaciones, ¿sí? Porque hay mayor temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eleva el nivel del mar, ¿sí? Entonces, es lo que sucede. Han escuchado la corriente del Niño, han escuchado que vemos en bueno, ahora ya no se ve, ¿no? Se veían inundaciones ahí en Manabí, en el Guayas. Eso es Claro, por eso fue que de una me enfoqué yo en, digo, en corriente del niño, desastres naturales. pero me dice factor geológico, Geológico. tierra. Entonces, no es. Profe, Tormentas eléctricas, peor. Y corriente, igual es una corriente. La corriente, en cambio, profe, es europea, ¿sí? ¿en qué número de simulador están? En el 1, recién en el 1. Ya, profe. Sí, y la otra es, bueno, el único, el cinturón de fuego. ¿Qué viene a ser el cinturón de fuego, chicos? Los volcanes, así la cordillera. Es toda la cordillera de los Andes, que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. No, Bolivia no. No, Bolivia no. No, sí. Hay que ver en el mapa. Pero es bueno, todos los países que estamos en este lado, en la placa tectónica, en la de Nazca y continental. Entre esas dos se forma el cinturón de fuego, que es toda la cordillera de los Andes. Sí, este es geológico. Cordillera de los Andes. Vamos. ¿Cuántas nos faltan? Ya nos faltan poquitas. Ya. En la imagen se observan hongos y bacterias que comparten el mismo espacio y recursos dentro de una área. Este es fácil. ¿Qué veíamos? Unas son hongos, otros son bacterias. ¿Qué es eso? Población, comunidad, ecosistema, ¿qué es? Una comunidad. Comunidad, correcto. Ecosistema, bioma, biosfera.
Ya, ese es el orden. Este es el más simple, individuo, población, comunidad. Varias poblaciones forman una comunidad. ¿Qué es una población? Conjunto de varios individuos, pero idénticos, ¿sí? Entonces, si aquí yo veo hongos idénticos y sumo otra población de bacterias que son idénticas, ¿qué me da como resultado? Una comunidad. Entonces, el orden del más pequeño al más grande va así, ¿sí? Este es el más pequeño. Entonces, si yo veo unos hongos que son una población más otra población de bacterias, esto me da como resultado comunidad. ¿De acuerdo? Comunidad, la respuesta es la B. Sí, aunque estén en una caja Petri, eso es comunidad. No se confundan, no piensen que comunidad es algo enorme. No necesariamente. Puede decir que aquí en mi calculadora de ley hay una comunidad. Puede ser que yo tenga aquí bacterias, que tenga hongos, que tenga, ¿qué más hay? Pulgas, no sé. Eso es una comunidad porque hay varios individuos de diferentes poblaciones, ¿sí? O igual o sea, comunidades, diferentes poblaciones. ¿Sí? ¿Preguntas en esto? No, profe. Vamos. No, profe. El diagrama presenta estos estados de la materia. Yo veo que todo está ordenado. Entonces, si eso está ordenado, ¿qué significa? ¿En qué estado está? ¿Sólido, líquido, gaseoso? Sólido. 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 Sí, si ustedes ven, todos los círculos están ordenados, formando, por lo general los sólidos forman cristales. Esto es sólido. Entonces, ¿qué me dice? La materia es prácticamente 100% incompresible. ¿Qué quiere decir? Que no le puedo comprimir. Parece que esto es verdad. Sí, esta es la respuesta. La materia es muy poco compresible. Muy poco. Muy poco compresible. Es lo mismo que me está diciendo arriba, ¿verdad? La materia es muy poco, que no le puedo comprimir. Ya, la relación de Henry. Esta es la partecita que no va porque esto tiene que ver con leyes de los gases, realmente, y atómicamente no, esta no va. Esto es con leyes de los gases. La materia es prácticamente 100%, no, imposible. No le puedo comprimir porque ya está todo comprimido, está todo compacto, una sobre la otra, ¿sí? Ya no puedo hacer nada más, no puedo comprimirle más, ¿sí? La materia presenta características de compresibilidad relacionadas a la ley de Henry. Tampoco. Ya, y la más obvia, la primera, es incompresible, porque ya está todo comprimido, ya no puedo hacerle más de ahí ya no puedo, ¿sí? No se compliquen la vida, si ustedes no saben cuál es la ley de Henry, no se compliquen, vayan por lo seguro, que es la A, que es lo más seguro, ¿sí? Vamos con la otra. Si el nitrógeno es un elemento químico necesario para la estructura de todos los seres vivos, ¿en qué nivel trófico está incorporado a la cadena talla? Fácil. Nitrógeno en los productores. Nosotros, como nutrientes, nitritos, nitratos, no en los consumidores. Los productores son los que absorben nutrientes, nitritos, nitratos, que está en forma de nitrógeno, ¿sí? La respuesta es el trébol. Sí, había una pregunta que exactamente, pero las ponían un trigo, entonces la respuesta es el trigo. La respuesta va a ser el productor, la planta. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Ya, esta creo que es de física, pero voy a intentar responder. Dentro de las interacciones entre partículas fundamentales de la materia se pueden encontrar 4 fuerzas. Una de ellas es la responsable de desintegración radioactiva por medio de decaimientos beta. Este tipo de fuerza, y no Débil. tengo idea. Pero déjenme ver. A ver, reacciones de beta, tipo de fuerza es la única. Desintegración radioactiva por medio de decaimientos beta. Este tipo de fuerza es única y que viola la simetría. Radioactivo. Electromagnético no es. No. Gravitatoria tampoco. Entonces debe ser fuerte o débil, una de las dos es. Vamos a ver Debe cuál es, ser fuerte. ¿cuál es la respuesta. Fuerte, dicen. Dije, no recuerdo bonito. A ver, dice, tipo de fuerza es la única. Débil dice que es la respuesta. Esta sí, no tengo idea, pero la respuesta es débil, de acuerdo a acá como me han dado las respuestas. 36 débil. No. Esta hay que consultar. Bueno, aunque ya es vieja, no creo que les tomen esto. Bueno, no tan vieja, pero no se preocupen. Más bien revisarán la resolución del piloto que subí en el drive. Ya, con base en los reactantes significa los productos resultantes de la reacción fotosintética. Entonces tengo
los productos. Sí, esta es la reacción de la fotosíntesis. Me dice que los reactivos son 6CO2 más 6H2O más luz, que bueno, me da pereza poner, pongámosle luz ya. Luz produce la glucosa y agua, ¿no es cierto? Y oxígeno, perdón. C6H12O6 más 6 de oxígeno. 6 de O2. La respuesta es la B. ¿Cómo me sé yo? ¿Cómo me sé yo? Porque me dice fotosíntesis. Entonces, si yo realizo fotosíntesis, ingresa CO2, ingresa agua en mi plantita. Entonces, la plantita la tenemos aquí. ¿Y qué produce la plantita? Glucosa. Entonces, esta es la glucosa. Glucosa, C6H12O6. ¿Y qué más hace la plantita? Libera oxígeno. Entonces, libera oxígeno. Entonces, si yo veo glucosa más oxígeno, la respuesta es esta. ¿De acuerdo? Las demás no. La glucosa es 6H12O6 y que esté igualado. Recuerden que esté este 6 aquí igualado. Sí, igualada bien la reacción. Puede que nos cambien la pregunta. Entonces, la otra sería que esté aquí el 6, el 6. 6 de CO2, 6 de H2O. ¿Listo, chicos? Vamos al simulador número 2 porque me comentaron que habían hecho algunos simuladores. Vámonos al... Sí, creo que han hecho todos estos. Aquí está la pregunta, otra vez se repite. Ya voy a revisar. Me dicen que han hecho ayer uno. Y recién me mandaron hoy, entonces ese revisamos el lunes, sí, porque ese recién me mandaron hoy para que revise. Y todavía no reviso, entonces mejor vamos a hacer ese de noche. Ese de noche, ¿qué hablo? El lunes vamos a hacer conmigo. El lunes conmigo tenemos a las 8. A ver, ¿dónde me quedé? Se me perdieron ustedes, se me perdió la pantalla. Ya, aquí está, ya. Dice, de acuerdo con la teoría de la creación, una vez que la Tierra tuvo una masa casi equivalente a la actual, ocurrió una diferenciación química acompañada de un periodo de calentamiento intenso que permitió la formación del núcleo del planeta mediante la fusión de los elementos químicos. La creación. Chuta, esto no está en su libro, por eso no les di. Recuerdo que eso no estaba en su libro, pero bueno. Sí. Pero no nos vamos a complicar. Vamos a... ¿Qué se dice? Chuta. Dice, ¿cómo se formó la Tierra? Y me dice la formación del núcleo del planeta. ¿Qué tenemos en el núcleo del planeta? Eso es lo que me está preguntando. Silicio y aluminio, no. Carbono y oxígeno, no. Nitrógeno y azufre, ya, no se me van a confundir con este azufre está en la astenosfera, ¿sí? Entonces la respuesta es hierro y níquel. Vámonos a un dibujito de las capas de la Tierra, prácticamente nos está diciendo aprendas, esto deben ver en sociales, chicos. Es que hay preguntas que están mezcladas con biología y sociales, capas de la Tierra. Vámonos a las capas de la Tierra. Por eso realmente no les he dado yo, porque en mis libros de biología y de química del Estado no está esta teoría de la creación. Pero no nos complicamos la vida. Vamos. New share. Les comparto lo que estoy visualizando. Ya. Tenemos algunas capitas que quiero ver dónde está la hierro. La de hierro. Bueno, esto debería ser en sociales. Quiero una. Aquí está. Aquí está. Esta me sirve bastante. Esta no sirve. Supongo que este debe estar en sociales, pero bueno, la mezcla. Ya. Estas son las capas de la Tierra. Déjenme ver si están visualizando. Sí, están visualizando. Ya. Estas son las capas de la Tierra y me dice que en el núcleo interno. Vamos a hacerle más grande. Vamos a ver si se puede hacer más grande. El núcleo interno es sólido y está compuesto, es sólido
es una masa, es algo duro, ¿no es cierto? Está compuesto por hierro y níquel. Entonces la pregunta que decía, en la teoría de la creación, bla, 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 ¿cómo se forma el núcleo? Prácticamente nos están preguntando de qué material es el núcleo. Entonces el núcleo, aunque no me corresponde a mí, debería estar en sociales, el núcleo es sólido, rígido, formado por hierro y níquel. Sí, esos son los principales. Y dice otros elementos de densidad muy alta, pero los principales hierro y níquel en el núcleo. Pero este es el núcleo interno. Tenemos un núcleo externo, que este ya es líquido, y dice líquido metal fundido. No me dice de qué material. Tengo entendido que es de hierro líquido, ¿sí? Pero lo que nos pregunta es este interno. En la siguiente capa está la mesósfera. En esta mesósfera es sólida, más o menos rígida, con algo de plasticidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos silicatos de hierro, magnesio y nada más, hierro y magnesio. Acá en el núcleo, hierro, níquel. Aquí, según me acuerdo, era hierro pero líquido. Acá tenemos hierro y magnesio. En el manto es todas estas capas. Este manto está compuesto por la mesósfera, la astenosfera y la litosfera. En la astenosfera dice que es parcialmente fundida. Aquí se encuentra el magma. Puede que nos pregunten en qué capa se encuentra el magma. Astenosfera, magma, astenosfera. De aquí sale el magma de los volcanes. Sí, de aquí. No de acá adentro. Yo pensaba que de acá del núcleo interno salía el magma hacia afuera, pero no. Es de aquí, de la capa más, que se dice la última, penúltima, ¿no es cierto? Siguiente capa tenemos la litosfera, que es rígida, es de donde es esta capa de rocas, ajá. ¿Y qué más me dice? Y finalmente la corteza. Esta corteza es donde nosotros vivimos, ¿de acuerdo? En esta de aquí, que ahí tenemos las montañas, corteza, y ahí tenemos la corteza oceánica. Sí, en la última capa está la corteza continental y la oceánica, y ahí viene la litosfera, astenosfera. Recuerden, en la astenosfera el magma, ¿sí? Eso puede que les pregunten. Y en la más interna, el núcleo más interno es sólido formado por hierro y níquel. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra preguntilla. La respuesta es hierro y níquel. Hierro y níquel. Hierro y níquel. Para contrarrestar la deficiencia de vitamina B en algunos países donde los niños pequeños y las mujeres embarazadas son propensos a padecer ceguera. Entonces, si ven, se complementa con la anterior prueba, ¿no es cierto? Se ha propuesto la implementación de un cultivo transgénico. Entonces, ceguera, ¿cuál es el cultivo más adecuado? Entonces, debe tener vitaminas y por lo general estas son frutas o vegetales. Entonces me dice, caña de azúcar capaz de producir 2 veces la cantidad de sacarosa. Cebada para biosintetizar proteínas, ¿no? Arroz dorado capaz de biosintetizar beta-caroteno. Aquí está nuevamente esta palabra clave, los carotenoides o también los pigmentos, que son los encargados de mejorar nuestra visión. La respuesta es la C, ¿sí? La D dice insectos con un alto contenido. No, almidón no, el almidón no mejora la vista, más bien el almidón nos engorda. El almidón se acumula en nuestro cuerpo. La sacarosa, es como fuente de energía, ¿no es cierto? Este es azúcar, pero no para mejorar la vista. Más bien se dice que entre más dulces comemos nos hacemos ciegos, por eso nos da esa enfermedad de viejitos, ¿cómo se llama? Cuando comemos mucho azúcar, chicos, ¿cómo se llama eso? Muy bien, muy bien. Por eso el exceso de azúcar y sal provoca diabetes y las personas que ya están en término crítico de la diabetes se vuelven ciegas, pierden la visión, ¿sí? Entonces no coman mucho azúcar porque pueden perder la visión. Dice, con base en el diagrama que representa los diferentes cambios de estado de la materia, selecciona los cambios. Este es fácil, solo sigo las flechas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando aumento la temperatura? De sólido se va a convertir en gaseoso. Entonces voy a tener sublimación, fusión y vaporización. Sigo las flechas porque digo, a ver, sólido, le aumento temperatura, le caliento más, se va a hacer gaseoso. Entonces va a ser fusión, vaporización, sublimación. Fusión, 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, la B. En una cadena trófica, las plantas se encuentran en el nivel de productores. Hago exactamente lo mismo que en el anterior simulador.
que yo tenía los productores. ¿Qué más tenía? Consumidor primario. Ay, consumidor primario. Consumidor secundario. Consumidor terciario. Y consumidor cuaternario. Y bueno, veamos si nos ponen aquí el descomponedor. Ya. En los productores dice las plantas. Entonces aquí hemos tenido plantas. En los consumidores primarios, ¿qué hemos tenido? Las boas alimentan iguanas, las cuales comen plantas. Ah, entonces estas son las iguanas, están en el consumidor primario. ¿Aquí están las iguanas? O sea, hay que leer, ¿no? Las iguanas. Las boas se alimentan de iguanas, las iguanas de plantas. Entonces aquí están las boas. Boas. El consumidor terciario de esta cadena es el halcón. El halcón, ya. Luego de observar esta relación, un investigador concluyó que existe una menor cantidad de iguanas, boas y halcones, mientras que las plantas son muchas más abundantes que los otros animales. En este caso ya no me habla de estos, no vamos a perder tiempo. ¡Ah! Plantas. Ya, ahí sí, ya. Entonces, en este caso, ya no voy a hacer de los... ya, dice, ¿qué conclusión podemos llegar si ya no hay boas? Ya, menor cantidad de iguanas, boas y halcones. Menor cantidad de iguanas, boas y halcones. Iguanas, menor cantidad de boas y menor cantidad de halcones. Ya. La C me dice, los halcones necesitan una cantidad mayor de energía para elaborar su propio alimento en comparación. No. Con las plantas. Los halcones no elaboran su propio alimento. ¿Quiénes son las plantas? Las plantas son las que elaboran su propio alimento. Entonces los halcones... La verdad. Ajá. Porque no elaboran su propio alimento los halcones. Los halcones y las boas reciben menos energía en comparación con las plantas. Sí. 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 Porque las plantas, recuerden que absorben mucha energía. Y ahí los niveles que estamos por encima de las plantas absorbemos poca energía. Veamos la A. La energía que reciben las iguanas, vamos a las iguanas, es menor que la de las boas. No, recuerden que entre más cerca estemos a las plantas, los niveles más cercanos a las plantas, más energía. ¿De acuerdo? Más bien las que absorben menos energía es la boa. Y aquí me dice que las iguanas, menos energía, no. Y la transformación y eficiencia energética es mayor en las iguanas y boas que en las plantas. Imposible. Me está diciendo que estas dos tienen más energía que las plantas. Ya dijimos que las plantas son las que absorben más energía de toda la cadena alimenticia. Correcto. Entonces aquí los halcones y boas reciben menos energía, sí, y más las plantas. Los halcones y boas, ¿dónde está? Ah, ya, acá. Estos han sido. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Acuérdense, las plantas absorben más energía. Las redes tróficas representan las relaciones alimentarias en una comunidad biológica y nos permiten visualizar el flujo de materia y energía a través de los seres vivos. ¿Qué ocurre con la energía en estos casos? Ya. ¿Se consume por completo en los consumidores? No. ¿Pasa de los productores a los consumidores? Sí. ¿Pasa de los consumidores a los productores? No. ¿Se consume por completo en los descomponedores? No. Ya encontramos la respuesta. Pasa de los productores a consumidores, de plantas a consumidores. De las plantitas la energía se pasa a todos los consumidores. Consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, etc. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Sí? De productores a consumidores, siempre. La energía pasa de ese nivel. Más energía tienen las plantas. El cambio de estado de la materia por el cual se pasa de estado A por disminución de temperatura, condensación. A ver, dice, se pasa de estado gaseoso, líquido, sólido a disminuye por condensación. Ah, ya, me está pidiendo la condensación. Vámonos al gráfico que en el mismo simulador nos da. ¿Cómo se da la condensación? Aquí tenemos. Es por el paso de gaseoso a líquido. ¿Sí?
Eso es condensación. Entonces, mi recomendación, aprenderse este grafiquito, cambios de estado, ¿no? ¿Cómo se llama de sólido a líquido? Fusión. ¿Cómo se llama de sólido a gaseoso? Sublimación. De gaseoso a sólido, de sublimación. O también conocido en los exámenes como retrosublimación. Esta también le retrosublimación. A veces le ponen con retrosublimación en vez de sublimación. ¿Sí? De gaseoso a sólido, retrosublimación. ¿Sí? Entonces, la respuesta ha sido gaseoso a líquido, condensación. De gaseoso a líquido, condensación. ¿Listo? De gaseoso a líquido por disminución de temperatura se denomina condensación. Claro, le hago gaseoso, está gaseoso, y le disminuyo la temperatura, ¿qué se va a hacer? Líquido. Hasta por lógica no necesariamente me voy a saber. No. Me No, puedo sí, confundir con líquido a sólido, pero este es solidificación. De líquido a sólido, solidificación, así que este no se llama condensación. De sólido a líquido, no, porque está más bien cambiando la temperatura. De líquido a gaseoso, no, es la única que me podría confundir, pero este es solidificación. Esta es la correcta. Listo. Le dice, complete el enunciado. La materia es absorbida. Aquí no hay espacios. Aquí parece que hay un espacio. Parece que aquí va el espacio. La materia es absorbida por los organismos para producir materia con un alto contenido de carbono. Para producir materia orgánica con un alto contenido de carbono. Materia orgánica es lo que tiene un alto contenido de carbono, ¿sí? Cuando hablemos de química orgánica, ¿qué significa? Alto contenido de carbonos, ¿sí? Química orgánica es mucho carbono. Y ya acabamos. La cual es asimilada por los consumidores. De esta manera, la materia puede continuar su flujo. Aquí no sé en dónde va el espacio. Por los consumidores, aquí debe ir. Aquí parece que va el espacio. Heterótrofo. Sí, heterótrofos. ¿Por qué heterótrofos? Porque nosotros consumimos materia orgánica. ¿Quiénes producen esta materia orgánica? Los organismos. Claro, producen las plantitas. Y los consumidores. Los consumidores primarios son materia orgánica. Secundarios, materia orgánica. Terciarios, materia orgánica. Entonces, al final, nosotros consumimos materia orgánica. Sí. Y las plantas, autótrofos, ellos consumen materia inorgánica. Las plantas inorgánicas. Entonces, vamos a ponerle aquí. Plantas consumen materia inorgánica, siempre. Ellas no comen materia orgánica, es decir, no consumen animales, no, ¿sí? Y nosotros, los heterótrofos, sí, consumimos materia orgánica. Todos los heterótrofos, consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, hasta los descomponedores, todos, hasta los descomponedores consumimos materia orgánica. Plantas inorgánica, ¿de acuerdo? Identifica el órgano donde se almacena la glucosa en forma de glucógeno. Hígado. Sí, hígado. Acuérdense, no acuérdense, tengo unas diapositivas de eso. No, pero estamos que claro, ya leyendo el tema ya le identifican rápido. Sí, pero bueno, igual les voy a compartir las diapositivas para que se den una leída, porque sí. Hay unas que Ujú. sí, muchos compañeros no hayan leído o no tendrán conocido. Bueno, yo me lo sé porque sí, cuántas veces con los profes estudiábamos. Es que estas preguntas son viejas, más bien. Son súper viejas, sí. Yo ya voy dando lecciones sí, ya 3 veces, esta sería la 4ª vez. Tú ya te las sabes de memoria las preguntas y estas no, ojalá no sé. Pues es que ahora más es química, El simulador que dieron ayer tenía química, no sé, es que todavía no reviso. No tenía como unas, ¿qué será? Unas 4 preguntas, creo, a lo mucho tenía, no tenía más. De química, déjenme ver. Profe,
Ojalá ya les... Profesor, que ¿me me- escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, profe, una pregunta. O sea, sí, sobre el examen. Eh, en caso, por ejemplo, si querramos usar la calculadora o alguna consulta extra, ¿es verdad que si abrimos otra pestaña nos pueden cerrar o bloquear el examen? Puede ser. Pero en serio también te bajan puntos. O si no, ves el Dicen, celular rapidísimo. dicen que... Pero es que si tú estás viendo a otro lado, igual te bloquean. Dicen que eso ¿Cómo? van Eso a... no entiendo, porque si tienes que hacer un problema y tienes que ver el papel, no te van a decir no veas el papel, tienes que hacer la operación. Claro, ¿y Qué cómo sería miedo. entonces? ¿Cómo ¿Qué pasa? vamos a notar el Prende ¿Cómo la puedo cámara. consultar? No, mentira. Está bien complejo ese dilema, en serio, porque Ujú. Va a ser bien difícil porque digamos que yo quiero resolver a lápiz, porque ustedes no pueden rayar ahí en el examen, ¿verdad? Como yo estoy rayando ahorita. Entonces de ley tienen que escribir y qué tal que están con el celular y a la vez ya consultaron o sea, puede ser que estén resolviendo el ejercicio o consultándole a alguien, entonces no van a saber si están haciendo trampa o no. Yo le veo bien difícil que hagan, que estén ahí espiándoles quién hace y quién no, y cómo van a saber si es que copiaron o no. O sea, está difícil. está Vamos a difícil. un montón de personas El para que... examen. Sí, es que lo que pasa es que el examen que les habían tomado recién a los médicos y enfermeras, el que fue como que hace 3 semanas, que duró 3 horas. Jardín, ya, me olvidé de seguir grabando. Le detuve mientras estábamos criticando el examen, pero sí le grabé todo. Solo la crítica nomás no grabé. Pero ahorita ya, sigamos. La diversidad de estos ecosistemas es probablemente el resultado de las interacciones entre los animales productores y descompositores. Ya, entonces me dice hay una diversidad de montañas, nevados y cascadas. ¿A qué se debe esa diversidad? ¿A qué se deberá esa diversidad? La falta de competencia entre los heterótrofos que viven. No, la falta de competencia. No, siempre hay mucha competencia. Entonces está, ¿no? ¿Sí? La variedad de condiciones abióticas en estas regiones, el aumento de los esfuerzos para proteger las especies en peligro de extinción. Y parece que es la A, la interacción entre nervios. Sí, es la A. Interacción. De acuerdo, las interacciones entre animales, productores y descomponedores hacen que haya una variedad de ecosistemas, ¿sí? Hay una variedad por las interacciones. Entre más interacción hay entre los niveles de la cadena trófica, mayor ¿qué se dice? Biodiversidad. Aunque también parece que fuera esta, chicos, ahorita que la estoy leyendo bien. Este no, negado. El aumento de los esfuerzos para proteger las especies significa que si hay peligro de extinción, significa que algo está mal. Más bien aquí está mal, no hay biodiversidad, más bien están extinguiéndose. Es la casa, lo que estamos hablando hace un momento puede ser. Entre la A y la C. La A, profe. Parece que es la C. O la A. Veamos las Es que dice factores abióticos, ¿no? factores abióticos, parece que es la B, 46, vamos a la 46, 3 y 4. Buen punto, Aquí hay dos respuestas, chicos. 3 y 4. No, qué raro. Aquí hay dos respuestas, sí. La 3, pero 3 y 4. Entonces está mal acá las respuestas que me han dado. Densidad, no, aquí está mal. Es que en nuestro simulador el orden de la respuesta, o sea, sí da, porque serían esas dos. Déjenme abrir el otro chivito, porque si no, no quiero decirles más la respuesta. Esas dos están bastante reñidas. Parece que es abióticos, ¿Dónde le puse? Examen, filtro, ejercicios. Parece que es la C. Ya me estoy yendo más por la C porque está hablando de factores abióticos como cascadas, ríos, montañas. Eso es factores abióticos. Factores abióticos. Y no entiendo, sí, porque en la A no entiendo, porque dice las interacciones entre los animales productores y descomponedores, o sea, interacciones entre animales productores y descomponedores. ¿Cómo? No entiendo, o sea, no me está dando Sí, es la C, sí es la C, chicos, ya le encontré la respuesta. Mismo es la C, son los factores abióticos mismos, sí. Son los factores, hay que leer bien, yo no leí bien, vamos a leer bien, ¿ya? Me incluyo porque he leído mal.
Me está hablando de bosques, elevaciones, montañas, nevados y cascadas. Estos son factores abióticos. Esto hace que haya gran variedad. Aquí en la pregunta me dice, son ejemplos de la gran variedad de ecosistemas. Entonces sí, eso es abiótico. La variedad de condiciones abióticas en estas regiones. Sí, esa es la C. Ujú. Esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Vámonos con la siguiente. Igual, la misma historia y es los mismos datos, pero vamos con enunciados. Ahora es el mismo problema, pero ahora nos ponen enunciados. Dice, en distintos experimentos realizados por estudiantes de química se han hecho reaccionar dos elementos desconocidos, A y B. Los resultados se muestran en esta tabla. Aquí ya no me dice, en la reacción 1 se obtuvo esto. Si se dan cuenta, solo me dan la tabla, no me dice se obtuvo A3B como en el anterior ejercicio. Con base en los resultados es correcto afirmar que, a ver, los gramos de A que reaccionaron para la reacción 1 es 0,3, en la reacción 0,45, 7,5. Los gramos de B son, aquí no cambian, ¿no? En la reacción 2 y en la 1 son los mismos, misma cantidad de gramos de B. Entonces dice, en la primera y tercera reacción, ¿qué pregunta es esta? La 47, diferentes compuestos. Sí, en la primera, ay, este lápiz, diferentes compuestas. Esperen. Primero, ya. Vámonos acá, ya. Dice, en la primera y en la tercera reacción se obtendrá diferente compuesto. En las dos primeras reacciones se obtendrán diferentes compuestos. Parece que está diciéndome lo mismo, lo que cambia es una S, diferente compuesto. Diferente compuesto, esto influye bastante, chicos. En las dos primeras reacciones se obtendrá el mismo compuesto. No, aquí ya puedo ir descartando. ¿Por qué no voy a obtener, aunque sea la misma cantidad de B, pero de A tengo otra cantidad, tengo 0,3 y 0,45. Entonces no voy a obtener lo mismo, ya cambié la cantidad de A. Entonces se obtendrá, no necesariamente. Sí, esto no es posible. En la segunda y tercera reacción se obtendrá el mismo compuesto. En la segunda y tercera reacción se obtendrá el mismo compuesto. A ver, pensémosle bien. Esto sí está media como trabalenguas. Sí, esa está como trabalenguas. Ya. En la segunda y tercera se obtendrá el mismo compuesto. No, bueno, entonces vamos a la segunda y tercera. Yo veo las composiciones, 0,45, 7,5, 0,6, 1,5. Está muy diferente, las cantidades son diferentes, entonces no voy a obtener el mismo compuesto, es imposible. Hay diferentes cantidades en las dos reacciones, ¿sí? Ya, entonces aquí hay un juego de palabras entre estas dos. En la primera y tercera reacción, ¿se obtendrá diferente compuesto? Sí se va a obtener diferente, pero me dice compuesto. Me está diciendo que voy a tener un solo compuesto. Entonces ahí es donde está mal, porque yo voy a obtener diferentes compuestos. Es decir, que yo puedo obtener A más B y varios compuestos. Sí, aquí no sé si me va a dar un C más un D. No sé cuántos compuestos o solo un C. Sí, son diferentes compuestos. Por esa razón está negada. ¿De acuerdo? Y la B, en las dos primeras reacciones se obtendrán diferentes compuestos, correcto. Porque yo no sé si va a ser uno, dos o varios, ¿sí? Y sí son diferentes, porque aunque sea de B, va a ser la misma cantidad, 0,06, 0,6, la misma cantidad, pero de A está cambiando, este es diferente. Entonces los resultados van a ser diferentes. Va a ser el mismo compuesto, pero cuando sean las mismas cantidades en A y en B. Ahí va a ser idéntico, pero en A es diferente. Entonces no me va a dar lo mismo. Como que me está diciendo, en la fórmula del pastel 1, coloqué 3 libras de harina y dos claras de huevo. Y en el otro, en la fórmula del otro pastel, aumenté más harina. Entonces, ¿qué me va a dar en la segunda reacción? Un pastel más grande, porque yo veo que este 0,45 es mayor que el otro, ¿sí? Preguntas en esta sí está un poquito como trabalenguas, ¿no? Pero hay que ver las cantidades. Estas son iguales, pero estas de acá no, entonces no van a ser los mismos compuestos. Van a ser diferentes Profe, compuestos. Sí, ¿me puede aclarar por qué no sería la A, por favor? porque aquí le falta una S, de hecho solo por una S. Mírale.
Diferente se obtendrá diferente compuesto, ¿sí? Está asumiendo que te va a dar, aquí estás asumiendo que A más B te va a dar específicamente un solo compuesto, un C. Pero no es así, no sabemos qué me va a dar como resultado en esta reacción, ni en esta reacción, ni en esta. Voy a tener varios compuestos. Puede que me dé un D, ABC, un D, un E, un F, o sea, varios productos. A eso se refiere. Sí, solo por una pequeña S que no está aquí, diferente compuesto. Gracias. Listo. Vamos con la última pregunta, porque ya mismo se acabó la hora. Los monocultivos son plantaciones de grandes extensiones con cultivos de una sola especie. Monocultivos, un solo cultivo, es decir, solo siembro trigo, maíz, arroz, solo uno. ¿Cuál es el efecto negativo de los monocultivos? Facilito. ¿Reducen la contaminación del aire? No, los monocultivos son malos. ¿Disminuyen la biodiversidad e incrementan las plagas? Correcto. ¿Reducen el uso de agroquímicos? No, más bien estos aumentan. ¿Sí? Cuando yo tengo monocultivos me toca poner más agroquímicos. ¿Disminuyen la tasa de extinción de las especies? Más bien aumenta la extinción de especies. La respuesta es la P. ¿Preguntas en este? Los monocultivos son malos, ¿no? Ya chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. El día lunes seguimos revisando de 8 a 10, vamos a tener conmigo. Cualquier duda que tengan, igual vamos a corregir.